Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a transmitir online, Facebook online. Tiene que estar ahí concentrado para que no salga en la cámara. Esta es la última clase que vamos a dictar y como el día de hoy vamos a mirar un modelo en dinámica de sistemas, un modelo muy trabajado, que ha sido trabajado por el grupo de investigación del grupo Sloan del MIT, y nosotros vamos a usar este material disponible en internet como los MIT Open Coursera, y este documento es de 4543.2. Es un documento que ustedes pueden usar, como les digo, material público disponible en la web en los MIT Open Coursera. En el día de hoy entonces hablaremos sobre la construcción de un modelo de banco de PC y disminución de recursos renovables. ¿De qué trata esto? Lo que vamos a hacer es mirar un problema de la vida real, en este caso un problema ecológico, un problema pesca, en pesquería, y lo que vamos a tratar es de traernos ese problema del mundo real para la representación con la metodología que hemos mirado durante el semestre, la metodología dinámica de sistemas. ¿Qué es lo que vamos a pretender hacer? Reducir la complejidad, tratar de traer nuestro problema del mundo real a la representación. De una vez lo vamos a hacer con flujo nivel. Implícito dentro de los diagramas de flujo nivel vamos a tener las feedback o realimentaciones propias de este tipo de modelos. Entonces, el modelo se basa, el modelo se basa en un arquetipo, es decir, en el grupo de investigación del MIT, en la escuela Sloan, durante muchos años se trabajó la modelación, y de esos modelos se encontraron que muchos modelos se parecían, tenían un mismo patrón, un mismo comportamiento. O sea, de hacer modelos, había modelos que se parecían, que tenían unas características similares. En los años 90, una consultora canadiense norteamericana determinó o encontró que había estos modelos y los denominó arquetipos. Uno de estos arquetipos es el que estoy colocando en el tablero, que se llama la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es cuando un grupo de individuos, en este caso en el tema de hoy será un grupo de empresas, tratan de maximizar las ganancias sobre el recurso. Es decir, tratan de sacarle el mayor provecho, la mayor utilidad al recurso. Entre más le saquen utilidad al recurso, más ganan. Y si todos los individuos tratan de sacarle utilidad al recurso, a la larga van a destruir el recurso. Cuando destruyen el recurso, entonces todos los participantes de esa actividad van a perder. Por eso se llama tragedia de los comunes, porque al comienzo de la situación, cada uno de los individuos trata de maximizar sus ganancias y al final, por el uso excesivo, por el uso inadecuado de ese recurso exagerado, tienen un fracaso colectivo, digamos así. Voy a tratar de, antes de entrar, esto es un problema de pesquería tomado de una situación, un problema norteamericano, en las costas norteamericanas, en la costa oeste de los Estados Unidos, pero voy a hacer la analogía como si fuera un río nuestro. El problema de pesquería, pero tomémoslo como si fuera un río, el río Magdalena, digamos hace 100 años el río Magdalena. Cuando el río Magdalena pues tenía sus peces, no habían sido explotados, cada persona que quería utilizar el recurso podía utilizar una red para pescar lo que requería. Como le iba bien, cada vez pescaba más y tomaba más pescados o más alimento del río. Y así cada una de las personas que estaban a la orilla del río cada vez usaban o trataban de pescar más para obtener mayores utilidades. Inclusive cada uno de ellos, cuando hubo mucha gente que pescó en la misma área del río, entonces vio que sus ganancias se disminuían, es decir, que ya no podían sacar los mismos peces que sacaban anteriormente. ¿Qué hacían ellos? Incrementaban entonces la actividad de pesca e inclusive llegaban a usar herramientas
o mecanismos más agresivos de pesca. Por ejemplo, podrían usar un chinchorro. Chinchorro es una red que se atraviesa al río para impedir que los peces pasen. Cada una de esas personas podría usar este tipo de artificio. Inclusive, seguía bajando la pesca, la gente utilizaba recursos más agresivos. Podría utilizar dinamita para poder obtener el recurso. Pero al usar eso, al usar chinchorro, al usar dinamita, al incrementar la cantidad de pesca, por un tiempo pudieron mantener su mismo, digamos, estatus o situación de vida. Pero después de usarlo tanto, o de utilizar todos estos mecanismos, destruyeron el río. Y luego ya nadie puede obtener el mismo material, la misma especie de peces de los que había anteriormente. Bueno, la misma situación que acabo de describir como una situación más conocida por ustedes, el río Magdalena, la conocemos cómo ha sucedido esta tragedia, pues de manera similar sucedió en los Estados Unidos a comienzos de siglo, en la costa oeste de los Estados Unidos, y allí el problema que se sucedía era la pesca de sardina. Entonces, su peces principal eran las sardinas y les iba muy bien a la pesca, tal es que de los años 36 al 37 se podían pescar 800 toneladas de sardinas y podían obtener hasta cerca de la época 10 millones de dólares al año. La sardina se utilizaba para diferentes tipos de productos. Se utilizaba sardinas enlatadas, cebo de peces, comida para animales, aceite, fertilizante, etc. Pero de la historia que ya les relaté, que no debería o no es necesario, yo creo, volver a contar, la misma situación sucedió en esta costa y luego en el año 51, los últimos barcos que salieron a pescar, a hacer faena, que llaman, ya no pudieron conseguir el pescado. Lamentablemente la situación no se da inmediatamente, es decir, que uno pesque agresivamente y de una vez se deje, o que uno pesque, perdón, y recupere de una vez la misma cantidad de pescado. Uno nota que está disminuyendo la cantidad de pescado y entonces uno, en vez de detenerse en su pesca, uno lo que hace es que actúa con mayor agresividad para tratar de mantener su mismo estatus de vida. ¿Estamos? Entonces lo que voy a hacer ahora, he contado la historia, una historia que se llama el arquetipo tragedia del terreno común, o sea, una situación como la que he contado, al principio nos va bien, pero al final todos perdemos. Entonces, esta situación la voy a pintar con los diagramas de flujo nivel para tratar de disminuir pues este relato que he hecho de manera verbal y colocarlo en los diagramas que hemos manejado durante el semestre. Muy bien, entonces este modelo que vamos a hacer va a estar constituido por tres subsistemas. El modelo está constituido por tres subsistemas. El primero de ellos se denomina el subsistema de peces. Entonces el subsistema de peces está conformado por, recuerden, la variable de nivel. Una variable de nivel es un rectángulo que nos expresa lo que queremos mirar, lo que queremos observar del problema. En el subsistema de peces nos interesa mirar qué cantidad de peces hay en un área determinada, en un espacio determinado. Entonces, estos son, pintamos como variable de nivel los peces, la cantidad de peces disponibles. ¿Estamos? Ese sería nuestra variable de nivel. Vamos a tener dos flujos. Un flujo de entrada, los flujos de entrada se denominan inflows. Flujos de entrada que son los nacimientos de peces. Noten que este diagrama de crecimiento y muerte, como ya lo he dicho en sesiones anteriores, es una estructura genérica que la podemos utilizar para diferentes especies o para diferentes problemas. ¿Estamos? Entonces, nacen, ok, nacen. Estos peces nacen de acuerdo a una tasa, a una fracción de nacimientos, dada por la especie, ¿cierto? Podrían nacer, qué sé yo, al año podrían nacer, por cada pez podrían nacer 6 peces, 20 peces, depende del tipo de animal. En este caso, digamos, sería de sardina. Entonces, esta sería la fracción a la que nacen los peces. ¿No? Fracción a la que nacen los peces. Esta sería una variable auxiliar. La tasa de la variable auxiliar, flujo de entrada. Y también está un flujo de salida. Un flujo de salida se denominan los outflow. Los flujos de salida lo que quieren decir son
aquello que disminuye la cantidad de peces. ¿Qué disminuye la cantidad de peces? La muerte natural. ¿Estamos? Pero esta fracción de muerte, así como tenemos la fracción de nacimiento, aquí tenemos la fracción de muerte. La fracción de la muerte está determinada, le vamos a colocar una variable auxiliar, que esta variable auxiliar quiere decir, aquí es carrying capacity, quiere decir, esta variable auxiliar representa las cualidades que tiene el área donde se encuentran los peces, de tal manera que les permite vivir más o les permite vivir menos. Si hay suficiente alimento, si hay el agua está con las condiciones que ellos requieren, etc. Entonces esta variable puede que, dependiendo de esta variable, de las condiciones del área, puede que esta variable aporte más o menos muertos a los peces. Entonces los peces nacen, los peces se mueren, pero depende, aquí le ha colocado la muerte, dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales se mueva. Ahora, otra cuestión del diagrama, estoy recordando los diagramas flujo-nivel, son los círculos. Este es un círculo positivo de refuerzo. Los círculos positivos de refuerzo quiere decir que cada vez, si estuvieran solos, cada vez habría más y más y más peces. O sea, aquí se acumularía cada vez más peces. Porque a mayor cantidad de peces hay mayor cantidad de nacimiento. A mayor cantidad de nacimiento hay mayor cantidad de peces. Cada vez va aumentando el número de peces. ¿Estamos? Pero en la teoría de sistemas nos indica que nada crece ilimitadamente. Cada vez que algo va creciendo, aparece un compensador. ¿Qué es un compensador? Es aquel círculo, en este caso, aunque aquí el círculo no se puede ver bien por la figura del flujo, realmente aquí hay un círculo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué dice negativo? Porque lo lleva los valores de este nivel, los va haciendo que disminuyan. Puede que disminuyan hasta un valor determinado o puede llevarlos a cero. Lo que sí es seguro es que nunca va a pasar de cero. Nunca van a haber menos 20 peces. ¿Okay? Siempre lo mínimo que lo va a llevar es a 0 peces. Y ya, ¿estamos? Entonces este es el primer modelo flujo-nivel, el primer subsistema. Que nos representa nacimiento y muerte de peces en una determinada región. En este caso, de sardinas, en el problema que hemos enunciado. Vamos a ver el segundo subsistema que está conformado. Este modelo nos permite analizar el problema de pesquería en Norteamérica a comienzos de siglo y que lo he indicado anteriormente. Entonces, veamos el subsistema de barcos. Entonces, si nosotros somos una empresa de pesca, tenemos barcos para realizar nuestra pesca. Entonces, vamos a analizar cómo se da ese modelo de los barcos que nosotros mantenemos. Hacer una visión sobre qué relación hay entre los barcos y los peces. Entonces, esta variable de nivel, de la misma manera que en el anterior subsistema de peces, aquí nos interesa mirar cuántos barcos nosotros vamos teniendo. ¿Cuántos barcos tenemos? Entre más barcos tengamos, quiere decir que nuestra empresa está mejor. ¿Estamos? Pero estos barcos, ¿de qué? Estos barcos nos dan el tamaño de pesca, el total de peces capturados de acuerdo a la capacidad que tenga cada barco para pescar. ¿Me explico? Si usted tiene 10 barcos y el total, si usted tiene 10 barcos, si usted tiene captura, por cada barco le permite capturar, digamos, 2 toneladas y tiene 10 barcos, pues estará capturando al año 20 toneladas. Estoy diciendo números al azar, ¿estamos? Pero todo lo que quiere decir es, dependiendo del número de barcos y el número de captura que permite cada barco, usted podría tener la captura total por año general que usted está tomando del medio. ¿Estamos? ¿Por qué es un flujo? Este es un flujo que después lo conectaremos con el subsistema de peces. ¿Okay? Por eso lo pinté como un flujo, el total de capturas del año. Listo. Aquí está el número de barcos. Nótese que si yo tengo barcos, el número que tenga, capturo por año, eso me da a dar a mí, dependiendo del precio al cual esté el pescado, me da a dar a mí unas ventas. Dependiendo del precio del pescado, total de toneladas de pescado que capture, me va a dar las ventas que es. El valor en ventas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto dinero recogí por vender todos esos pescados? ¿Toma? Ahora, con ese dinero que yo tengo, entonces yo puedo tener unas utilidades. Ahorita veremos que puedo también tener pérdidas, pero por ahora tengo unas utilidades
están expresadas acá, y de acuerdo a lo que yo quiera invertir de estas utilidades, el porcentaje que yo quiera invertir de las utilidades y el costo que tenga cada barco, entonces yo puedo comprar más barcos. Entre más barcos, más captura, entre más captura, más dinero, entre más dinero, más ganancias anuales, entre más ganancias, más barcos, y esto es un círculo reforzador. Quiere decir que este círculo haría que en teoría yo siempre ganara más dinero, siempre tuviera más barcos, etc. ¿Estamos? Pero siempre que usted, en cualquier, todo un axioma de pensar en sistema, siempre que algo está creciendo, aparece un compensador. O sea, algo que le impide que usted siga creciendo indefinidamente. En este caso, son lo que tiene que ver con los costos de mantenimiento del barco. Es decir, al usted tener un barco, a usted le toca pagar fondeo, es decir, el parqueo del barco ahí en la playa. Le toca pagar a la gente que va en el barco, a la gente que captura. Y sobre todo la gasolina, el combustible de cada barco. ¿Estamos? Entonces, tener un barco puede darnos costos. Y estos costos, si a usted le va bien en la venta de los peces, pues usted cubre los costos y gana dinero. Pero si los costos son superiores a lo que usted vende, entonces usted va a perder dinero y por tanto no va a poder comprar barcos. ¿Estamos? Entonces, este círculo es un compensador. ¿Qué quiere decir? Que lleva el número de barcos a que se detenga en un momento determinado en su construcción. ¿Estamos? A que se detenga en un momento dado su construcción. Entonces, este es el subsistema de barcos, y llámenlo el subsistema de peces. Vamos a conectar los dos subsistemas, ya lo muestro, es un tercer subsistema y posteriormente lo mostraré en general. Entonces, este es el subsistema que conecta los dos anteriormente mostrados. Entonces, nótese, aquí están los peces. Hagan la abstracción del que mostramos en la primera diapositiva, lo que tenía que ver con los peces. Los peces tienen el total de capturas por año. ¿Se acuerdan que decía? En la segunda decía total capturas por año. ¿Estamos? Entonces, este es un flujo de salida porque de acuerdo a las capturas por año, aquí sí se puede ver, voy disminuyendo la cantidad de peces. Esto es como si fuera una piscina que usted va desalojando el contenido, el líquido que tenga ahí en esa piscina. Entonces voy desalojando la cantidad de peces. Y aquí, los peces, de acuerdo a la cantidad de peces que hay aquí y de acuerdo al área, imaginen una zona, está la densidad de peces. ¿Qué es la densidad de peces? El número de peces por área determinada. Entonces pueden haber mucha densidad, un número grande en densidad o un número pequeño en densidad. ¿Qué es más fácil pescar? Bueno, cuando los pescados están más cerca uno del otro. ¿Estamos? Quiere decir que cuando hay muchos peces es más fácil pescar. Entonces el número de capturas por barco depende de esta densidad, de la cantidad de peces que están acumulados. Y eso depende del número de peces que hay. Al comienzo, cuando estaba solo, cuando llegamos a usar los barcos porque empezamos a utilizar el mar o el río, pues la cantidad de peces era alta. Pero luego puede que haya empezado a bajar. Entonces la densidad se hace cada vez más difícil pescar, ¿no? Dependiendo de esta captura por barco, que ya lo hemos mostrado, capturamos el total de capturas por año, y esta era la de los barcos del otro subsistema. Listo, ahora vamos a mostrar el sistema, el modelo general, unido los tres. Entonces, nótese, ahí está el modelo general. Si ustedes miran con cuidado, nótese que aquí en la parte superior está la primera diapositiva. Si miran con cuidado, aquí en la primera está el problema que sucede de los peces. O sea, cómo crecen y mueren los peces, la parte superior. ¿Estamos? En la parte derecha se encuentra el subsistema de barcos. ¿Estamos? Y en la parte izquierda se encuentra la conexión de los dos subsistemas. ¿Estamos? Entonces, nótese que tenemos, de pronto, miremos, subamos un poquito a ver, ¿hay alguna imagen aquí abajo? No. ¿No? Ok, entonces aquí tenemos lo que tiene que ver con los peces, lo que tiene que ver con los barcos. También podemos tener aquí los flujos de entrada y flujos de salida
de peces. En este caso hay dos tubos de salida, entonces total de capturas por año y peces que mueren por año. Esta digamos que es una muerte artificial dada por la captura. Esta es la muerte natural dada por su especie y por el medio ambiente del cual pertenece. Entonces en este caso, muerte artificial, muerte natural. Esto está disminuyendo la cantidad de peces, esos dos flujos. Y este lo que está haciendo es aumentar por nacimientos peces. ¿No? Ahora los barcos dependen de si, ya lo dije aquí, si tenemos ganancias aquí a final de año. Cada vez tenemos más barcos, si yo puedo ir ganando dinero y con este costo del barco y lo que quiero invertir, voy aumentando el número de barcos. ¿No? Entonces cada vez podría tener más barcos. Pero en un momento dado, si pierdo dinero, no puedo construir más barcos. Me detengo la construcción de barcos, mi flota se detiene. Si llevaba 10 barcos, ahí me detengo. ¿Estamos? Y bueno, este sería nuestro modelo. Ahora, el comportamiento de los peces, ¿cómo podría ser? Eso es lo que nosotros esperamos y que lo vamos a simular en computadora a ver si esta situación la podemos simular, a ver cómo es el desempeño del sistema. Inicialmente el sistema se puede comportar, de peces se puede comportar como algo como esto. Al inicio hay una cantidad de peces determinado, digamos 1000 toneladas, y después va disminuyendo. Si son muy agresivos en la captura, lo podemos llevar hasta 0. Si no somos agresivos, podríamos llevarlo a 1000, pero de todas formas el número de peces va disminuyendo. ¿No? Va disminuyendo. Ahora, el número de barcos. ¿Cómo sería el comportamiento del número de barcos? Al comienzo voy creciendo el número de barcos, van creciendo, pero después se va a detener los barcos. ¿Estamos? Porque si no hay peces, se va a detener los barcos. No pinté acá, posteriormente podríamos colocar algunas variables adicionales que fueran, por ejemplo, las ganancias. Entonces la ganancia puede ser que al principio yo gane mucho dinero, pero después llego a un punto límite, se caen las ganancias. ¿Estamos? Entonces, esta situación la he pintado, la he explicado, la he contado de cómo es la situación que se puede suceder. Estoy contando la historia para mirar algo que siempre es difícil para pensar de los humanos, porque los humanos pensamos en el momento, en la situación reduccionista, en la situación de que me preocupa a mí como empresa pesquera, me preocupa es pescar y pescar, sin importarme qué hagan las otras empresas. Pero aquí estamos tratando de hacer una mirada holística, una mirada general al problema, donde estamos haciendo una mirada, aunque sea mi empresa, puedo mirar qué sucedería a la población de peces, inclusive qué podría suceder a mis utilidades. Entonces voy a hacer una mirada general a nuestro problema. ¿Para qué nosotros pintamos este problema? Porque la capacidad nuestra como individuos es limitada para poder observar todas estas círculos que vemos acá. Todos estos círculos que vemos acá son realimentaciones. Para poder nosotros entender todas estas realimentaciones, poderlas procesar en nuestro cerebro es complicado. Entonces nosotros lo que hacemos es este modelo para tratar de pasarlo a la computadora, para que la computadora nos ayude a pintar estos diagramas. Nos ayuda a pintar estos diagramas y entonces nosotros entender qué podría suceder. Nosotros podríamos decir qué pasaría si tenemos menos peces o más peces, qué pasaría si nosotros restringimos la inversión al año y no invertimos tanto del 10%, no, sino el 5%, o invertimos el 20%. Entonces poder tomar decisiones con respecto a cómo nos desempeñaríamos en nuestro negocio o en nuestra actividad pesquera. Entonces necesitamos pintar esto, pintarlo ahí, pasemos la última diapositiva, para tratar de probar políticas. ¿Las políticas qué son? Las políticas son la toma de decisiones que yo debería hacer para poder entender mi situación problema y poderme entrenar en la toma de decisiones. De tal manera que después cuando yo vaya a actuar sobre la realidad, no esté tomando decisiones que repercutan sobre mi negocio sin un entrenamiento previo. Entonces lo que yo estoy queriendo es entrenarme, qué pasaría si hago esto o aquello, y en realidad lo estamos haciendo sobre la computadora, que no es la vida real, que no estamos quebrando ninguna empresa. Estamos ejercitándonos en ese asunto. Entonces, por decir unas políticas, ¿qué pasaría si yo aumento el costo de los barcos? O sea,
hago que le ponga un impuesto a los barcos. Cuando yo le aumento, por ejemplo, el costo a los barcos, lo que estoy haciendo es impidiendo que más barcos se compren. De esa manera mi política es regular la captura de peces, impedir que se haga una captura agresiva en el entorno. Entonces aumento el valor de los barcos. Puede ser una política del gobierno, puede ser una política de la empresa. ¿Estamos? En ese caso sería el que intenta, por ejemplo, preservar el recurso. Entonces dice, cada barco que entre vamos a subirle mucho los impuestos. Entonces eso limita la cantidad de intentos de compra de barcos. ¿Estamos? Si le bajo los impuestos o quito los impuestos, pues van a llegar muchas más barcos. Todo eso lo puedo jugar en mi computadora. Por ejemplo, reducir la captura máxima por año. Es decir, solo se puede capturar hasta tanta cantidad. Eso lo puedo hacer en la computadora a ver qué sucedería. Otra política que podría probar en el computador: impedir que ciertas tecnologías de pesca entren. ¿Cómo? Alterando las variables que implican captura. Entonces, en vez de representar más captura, podría impedir que ciertas tecnologías que son muy agresivas en la captura de pesca fueran más sencillas. Cambiar el precio del pescado. Si es una especie muy atractiva, gana mucho dinero. Si es una especie poco atractiva, gana menos dinero. ¿Estamos? Colocar impuestos por captura de pescado, volver obsoletos ciertos barcos. Estos son políticas que yo puedo probar una vez construido el modelo. Entonces he explicado en términos generales el problema y ahora lo he descrito el modelo. Ahorita, a continuación, si tienen alguna pregunta, listo, y si no, entonces lo que voy a hacer es un modelo flujo nivel usando a Benzin para poder poner el modelo, y podríamos, que ya no va a ser el caso de la clase de hoy, probar políticas. Sería cuestión de otra sesión. Entonces, espero por el día de hoy vamos a hacer nuestro modelo en Benzin, el modelo que acabamos de pintar. Muy bien, muchas gracias. Esta es la primera parte de la sesión. Estamos en el Facebook Live, estamos grabando ahí para